Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa, La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, bienvenido. Muy buenas tardes, noches, querido reverendo Noel. Muy buenas tardes, noches a todos los equipos de Radio Anglicana y, por supuesto, a todos esos queridos amigos, queridos hermanos que están al otro lado de la pantalla, al otro lado de los micros, escuchándonos y haciendo el programa con nosotros. Totalmente, es para nosotros una bendición estar aquí con vosotros y damos gracias a Dios por ello. Y antes de comenzar nuestro tema preparado para hoy, pues hagamos eso, pongámonos en manos de Dios para que Él sea el que nos dirija y que también nos abra el entendimiento. Oremos. Adelante, Juan Mari. Te agradecemos, Señor y Padre nuestro, poder tener el privilegio de volver a retomar los programas de la Palabra Hoy con un nuevo tema, con una nueva serie de reflexiones. Y te agradecemos, Señor, que podamos concluir este mes de abril del año de gracia de 2025 con este programa. Te pedimos, Señor, que todo lo que vayamos a compartir ahora sea siempre bendecido por ti y que tú hagas, Señor, que siempre nuestros programas transmitan a nuestros amigos radioyentes y a nuestros hermanos en la fe, por encima de todo, esperanza, por encima de todo, fe y amor a tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Bueno, hoy, como ya anunció nuestro querido reverendo Juan Mari, hoy iniciamos una nueva temporada de reflexiones con un nuevo libro. Como sabéis, llevamos un libro del Nuevo Testamento, una epístola o cualquier escrito del Nuevo Testamento, y luego uno del Antiguo, y así nos vamos alternando. Pues en esta ocasión vamos a iniciar nuestras reflexiones en torno al primer libro de los Reyes, para nuestros oyentes que siguen el programa, para que puedan también estar pendiente de cómo vamos a distribuir los estudios de este libro, y que también puedan adelantar su lectura si alguno así lo desea, como también muchos nos hacen saber hasta los estudios de la radio. Así que hoy iniciamos nuevas reflexiones en torno a primer libro de los Reyes, y también les animamos a los que nos están escuchando, los que nos están viendo a través de la transmisión de vídeo de Radio Anglicana, pueden hacernos llegar sus reacciones, sus comentarios, sus preguntas al número de WhatsApp de Radio Anglicana, el 698-680696. Si están fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34, a este mismo número, el 698-680696, pueden hacernos llegar sus mensajes. También saludamos a los hermanos que nos acompañan en esta transmisión a través de las aplicaciones móviles de Radio Anglicana, también aquellos que nos ven y nos escuchan en la señal de vídeo en las distintas plataformas donde en este momento simultáneamente está transmitiendo, tanto en la página web de radioanglicana.es, en nuestro canal de kit.com, y también a los que nos ven y nos escuchan a través de la transmisión de vídeo en nuestro canal de Telegram, que allí la radio está emitiendo 24 horas continua en señal de vídeo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Les animamos pues para que puedan compartir también sus preguntas. Y el tema que hoy nos ocupa es, como siempre, cuando iniciamos un nuevo escrito, una introducción general sobre el tratado. En este caso, introducción general al primer libro de los Reyes. Bueno, al tratar, Juan Mari, un escrito del Antiguo Testamento, la pregunta del millón sería, ¿qué supone para nosotros este libro del Antiguo Testamento? Sabemos que hay algunas corrientes cristianas
igual no está correcta la palabra, pero menosprecian muchos escritos del Antiguo Testamento por simplemente pertenecer a la antigua alianza, de manera que para nosotros como cristianos, ¿qué supone este primer libro de los Reyes? Está muy bien la pregunta, tal Y como Juan la... Mari, Sí. con el pinganillo, si lo bajamos un poquito más a la barbilla, ahí, Ah, mejor. sí, está Ahí bien así. mejor, perfecto. Vale, muchas gracias. Mira, está muy bien que plantees la pregunta de esta manera porque, desgraciadamente, como tú muy bien has indicado, existen corrientes de pensamiento, sobre todo desde el punto de vista de la exégesis crítica de la Biblia. La exégesis crítica de la Biblia es algo extraordinario, es lo que lo decimos muchas veces, pero hoy no vamos a dejar de lado la oportunidad de repetirlo. Es algo estupendo y es una enorme herramienta de trabajo para comprender bien los escritos de la Biblia. El problema es, ahí, y lo has apuntado tú muy bien, que hay personas que han utilizado ese tipo de exégesis crítica no para aprender sobre la escritura, sino para desvirtuarla. Tú has dicho la palabra despreciar y en realidad es así. Hay personas que, por desgracia, como decimos, han tendido a despreciar libros de la Biblia como diciendo, eso no tiene ningún valor. No es cierto en ningún caso. En ningún caso. Todos los libros de la Biblia, ya sea Antiguo o Nuevo Testamento, son de gran valor para la vida de la Iglesia en su conjunto, para cada creyente en particular. Y concretamente, en relación con el libro del primero de los Reyes, pues mira, el libro primero de los Reyes es una obra, dentro de todo el gran conjunto del Antiguo Testamento, es una obra que tiene un gran valor, pero no solamente por la cantidad de, ¿cómo diríamos?, de datos, por la cantidad de personajes históricos que menciona a lo largo de sus capítulos y versículos, que es así, sino también, y casi nos atreveríamos a decir, sobre todo, por las enseñanzas que nos transmite, que nos vehicula desde el punto de vista puramente espiritual, desde el punto de vista religioso. Como sucede con los libros que componen el Antiguo Testamento en general, Primero de los Reyes, el libro Primero de los Reyes se presenta en nuestra Biblia, en nuestras ediciones de la Biblia, como un escrito testimonial por encima de todo, de algo que entendemos que es realmente muy importante y que iremos viendo, Dios mediante, pues en programas sucesivos, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues eso es ni más ni menos que los esfuerzos de la fe en el Dios único y verdadero por mantenerse firme en medio de un mundo que le era hostil, que le era adverso. Desgraciadamente, incluso dentro del antiguo pueblo de Israel, que se suponía que era el pueblo de Dios. En este sentido, Primero de los Reyes, el libro Primero de los Reyes, lo mismo que los libros de Samuel o el libro Segundo de los Reyes, que algún día, si Dios quiere, también veremos, comporta un testimonio de fe extraordinario para nosotros. Cuando nos acercamos a este primer libro de los Reyes, Juan Mari, podríamos entonces decir, pensar que nos estamos encontrando ante un documento histórico, o cómo deberíamos enfocarlo. A ver, podemos, bueno, no solamente podemos, debemos, así de claro. Debemos decir que el libro Primero de los Reyes es un escrito que contiene datos históricos. Eso no se puede poner en duda. Bueno, siempre habrá quien lo ponga, pero en fin, eso será su problema. Contiene verdaderos datos históricos y aún diríamos más, datos históricos de envergadura. Así como noticias sobre, como hemos dicho, personajes, menciones de personajes que existieron en la realidad histórica de aquellas épocas antiguas, ¿no? Pero también hemos de ser conscientes de otra realidad, y es que la finalidad de este libro es otra. Como hemos dicho muchas veces de otros libros del Antiguo Testamento, el objetivo que tiene Primero de los Reyes cuando es escrito, cuando ve la luz, es narrar una historia del antiguo pueblo de Israel, por supuesto, que abarca un cierto periodo de tiempo, no muy grande, podríamos decir entre finales del siglo X y comienzos
hacia mediados del siglo IX antes de Cristo, o sea que es muy poco tiempo, muy pocas décadas, ¿eh? Pero para ser más exactos, lo que cuenta primero de los reyes, lo que narra primero de los reyes, mucho más que datos sobre la monarquía israelita o sobre aquellos personajes históricos, pues lo que narra por encima de todo es la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel en aquella época. Y ya avanzamos algo, y es que esa época de finales del siglo X y mediados por ahí del siglo IX antes de Cristo fue una de las épocas más convulsas, una de las épocas más turbulentas, más perturbadas de la historia de Israel. O sea, en pocas palabras, lo que narra primero de los reyes, lo mismo que el resto del Antiguo Testamento, es lo que llamamos historia de la salvación, ¿eh? Bueno, hay algunos que dicen historia salutis en latín, que suena muy bien. Hoy hay quien dice incluso Heilsgeschichte, historia de la salvación en alemán, que también suena muy bien en ámbitos teológicos y exegéticos. Es eso lo que nos está narrando primero de los reyes, pero evidentemente alude a hechos históricos y a personajes históricos reales. Bueno, una misma pregunta con dos connotaciones. La primera es una curiosidad, Juan Mari. ¿Qué relación mantiene Primera de Reyes con el libro que conocemos como Segunda de Reyes? ¿Es una continuación de la historia? Y la otra es, ¿qué relación mantiene con los otros libros considerados históricos en el Antiguo Testamento? Sí, cuando tuvimos ya unos programas atrás, ¿no?, ocasión de indicar cómo eran o cuáles eran los contenidos básicos de los libros de Samuel, ¿no?, los libros que nosotros hoy llamamos primero de Samuel y segundo de Samuel, habíamos visto que en las versiones antiguas de la Biblia, alguna de ellas todavía se edita hoy, pues, o está editada por ahí y quedan siempre pues ejemplares, ¿no? Habíamos visto que los dos libros de Samuel y los dos libros de los Reyes conformaban una gran obra literaria a la que se le daba el nombre de primero, segundo, tercero y cuarto de los reinos. Es decir, primero y segundo de Samuel eran primero y segundo de los reinos, y primero y segundo de los reyes, tercero y cuarto de los reinos, ¿no? Bueno, hoy se les llama de otra manera, se les ha puesto los títulos que hoy tenemos, pero los especialistas consideran que todos ellos, los cuatro, conforman un gran conjunto literario que está ahí dentro pues, de otro gran conjunto también, y que es algo realmente especial, ¿no? Y que es una historia continuada. Estos cuatro libros, los dos de Samuel y los dos de los Reyes, son un gran monumento literario del Antiguo Testamento, que está incluido, lógicamente, pues dentro de otro. Cuando dices que está dentro de otro conjunto mayor literario, ¿a qué nos estamos refiriendo o de cuál estamos hablando? Sí, a ver, estamos hablando de lo que llaman los especialistas la historiografía deuteronomista. O sea, por las siglas que aparece a veces en algunos manuales es HD, historiografía deuteronomista. Esta historiografía deuteronomista abarca el libro de Josué, el libro de los jueces, los dos de Samuel y los dos de los reyes. Y algunos especialistas en algún momento, especialistas notoriamente alemanes, germánicos, decían que también el libro del Deuteronomio, que es el quinto del Pentateuco, formaba parte de toda esta colección. Lo que ocurre es que hoy se entiende que la HD, la historiografía deuteronomista, está compuesta únicamente por los que hemos mencionado: Josué, jueces, los dos de Samuel y los dos de los reyes. Es un bloque literario que evidentemente muestra las mismas manos, los mismos autores, y que narra una historia muy importante, que es la historia de Israel desde el momento en que entra en la tierra de Canaán, Josué, hasta el momento en que en segundo de los reyes pues va a desaparecer incluso la ciudad de Jerusalén, la ciudad del templo, destruida por sus enemigos, que son los babilonios. ¿Por
¿Por qué pasa eso, Juan Mari? ¿Por qué se habla de una historia HD y no es alta definición, sino historia deuteronomista? ¿Por qué se habla de ello? Sí, porque los que escriben, las manos que escriben esta gran historia, desde Josué hasta Segundo de Reyes, evidentemente se inspiran en las enseñanzas del libro del Deuteronomio, que hoy para nosotros y también para los judíos es el quinto libro, el quinto escrito, el quinto volumen del Pentateuco, ¿no? De la Sagrada Torá, ¿no? Incluso de forma particular, Segundo de los Reyes, como ya veremos en su día si Dios quiere, se hace eco de la manera en que el libro del Deuteronomio aparece, ¿no? Eso pues ya lo veremos en otro momento si Dios quiere, ¿no? Pero eso es una historiografía, eso es, quiero decir, es un bloque literario que está inspirado en el pensamiento del Deuteronomio, por eso se le llama así, ¿no? Historiografía deuteronomista o HD, como dicen. Y dentro de este gran conjunto de historia deuteronomista, ¿qué papel juega Primer Libro de los Reyes? Pues vamos a decir que un papel realmente importante, ¿no? Porque como vamos a ver, Primero de los Reyes se inicia con el rey David. El rey David, que ha sido, como sabemos bien, ¿verdad?, el gran protagonista de los dos libros que se llaman de Samuel, especialmente del segundo de Samuel. Bueno, pues Primero de Reyes se inicia todavía con la figura del rey David, narra concretamente el final del rey David, que es el gran fundador de la dinastía más importante de la historia de Israel. Después nos va a contar, nos va a dar unas pinceladas muy importantes del reinado de su hijo Salomón y todo lo que sucedió después de la muerte de Salomón. Es decir, que Primero de los Reyes lo que hace es sentar las bases de la historia que luego será narrada al final en el libro segundo de los Reyes, también en el libro segundo de las Crónicas y su conclusión. O sea que es un libro, vamos a decir, dentro de ese gran conjunto, ¿no?, de la historiografía deuteronomista que decíamos, el Primero de los Reyes es un libro clave. Es un libro que nos permite comprobar el paso de una época muy importante, como fue el reinado de David, a los acontecimientos que tienen lugar después de la muerte del rey David, después de Salomón, el gran cisma de Israel, y queda ahí, a medio camino, para ser continuado después en Segundo de los Reyes, pero sentando, como decimos, unas bases muy importantes y llevando a la escena, como también veremos, si Dios quiere, a personajes que fueron cruciales en la historia del pueblo de Israel. Hablando de su autor, Juan Mari, ¿quién escribe este primer libro de los Reyes? La pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, como hemos dicho muchas veces, estas cuestiones de las autorías, vamos a llamar así, las autorías bíblicas, especialmente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, aunque parezca que no, también en el Nuevo, pero sobre todo en el Antiguo, pues son muy complicadas y no siempre tienen respuesta, no siempre están claras, y de hecho nos movemos más en el terreno de la conjetura, ¿no?, que en el terreno de las certezas absolutas, ¿no? Hay algunas tradiciones por ahí, algunas tradiciones judías, según las cuales el autor de Primero de Reyes y de Segundo de Reyes también, de los dos libros de los Reyes, habría sido ni más ni menos que el profeta Jeremías. Dicen esto, ¿no? Pero son algunas tradiciones judías, no todas. Lo cierto es que cuando nosotros vemos en su conjunto lo que hemos llamado la historiografía deuteronomística, ¿no?, HD, desde Josué hasta Segundo de Reyes, cuando vemos ese gran conjunto, vemos que ahí aparecen recopiladas distintas historias, aparecen diferentes tradiciones y son muy evidentes, con una lectura simple, una lectura rápida, son muy evidentes bastantes manos, no solamente un autor, sino muchos, aunque para nosotros sean
desconocidos. No sabemos realmente ni quiénes son, ni cómo se llamaban, ni de qué época concreta eran. No tenemos esos datos, ¿no? Ahora, hay una cosa que sí que podemos decir con claridad, y es como lo hemos dicho en otras muchas ocasiones. No cabe duda de que esas manos, esos autores, debían ser manos sacerdotales, manos levíticas, que pusieron por escrito todas aquellas historias, aquellas reflexiones sobre la monarquía hebrea, aquellas tradiciones tan antiguas que había, por ejemplo, sobre David, sobre el cambio de rey de David a Salomón, sobre lo que ocurre después al final del reinado de Salomón, todo eso, ¿no? Ahora, pero la pena es que no podemos decir exactamente un nombre concreto o unos nombres concretos, ¿no? Porque no han llegado hasta nosotros. Es que para nosotros hoy, para nuestro mundo, nuestra cultura occidental, es muy importante conocer el nombre de los autores de los libros que se publican, ¿no? Incluso eso está regulado hasta por la ley en nuestros días, ¿no? Existen unos derechos de autor, en fin, una serie de cosas que se regula en todos los países, al menos en los países occidentales o de influencia occidental. Eso no era así en la antigüedad. No les preocupaba a los antiguos quién había escrito algo, sino que se hubiera escrito, ¿no? Ahora, como hemos dicho, puesto que Jeremías, el profeta, había sido también sacerdote, pues no se puede negar que Jeremías, o se podría negar de forma tajante, que Jeremías hubiera intervenido, ¿no?, en la redacción de este libro, ¿no?, o al menos de algunas partes, ¿no?, o del conjunto deuteronomista. No, pero no es algo que hoy se pueda afirmar con rotundidad, ni tampoco es algo que nos debiera preocupar. Simplemente saber que con toda seguridad fueron sacerdotes y levitas los que escribieron esta historia. Para un creyente de este siglo, Juan Mari, ¿qué supone o qué debería suponer esa incertidumbre en relación con la autoría tanto de este primer libro de los Reyes como también de todo el conjunto deuteronomista? O sea, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Sí, bueno, ¿qué supondría, no? Has preguntado. Bueno, pues mira, supondría entre otras muchas cosas que se podrían decir, dos básicas, dos muy importantes. La primera, un llamado a la humildad. Es decir, un llamado a no caer en la trampa, vamos a decir así, por no decir la tentación, ¿no?, de pontificar sobre estos temas, ¿no? O sea, un llamado a reconocer que no sabemos muchas cosas y no podemos asegurar muchas cosas, como a veces se han dicho o a veces se han hecho, y pues aceptar que nuestra ignorancia sobre este asunto es enorme, ¿no? Y que también tenemos necesidad de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, de seguir investigando, ¿eh? O sea, un llamado a la humildad, en primer lugar. Hemos dicho dos. Bueno, pues la segunda es un asunto, es una asunción, mejor dicho, de la importancia de unas obras literarias, como es esto, la historiografía deuteronomista, en las que, a pesar de su diversidad de origen, a pesar de todo eso y las distintas manos que pudieron intervenir en su redacción, pues reconocer que se hace muy evidente la mano rectora de la providencia. Si por un lado hemos de reconocer con total humildad y sencillez que no podemos saber quién escribió este libro o los que componen la historiografía deuteronomística, también tenemos que ser lo suficientemente humildes, por supuesto, para reconocer que quienes quiera que lo hubieran escrito, quienes quiera que fueran, lo habían escrito, lo habían redactado, lo habían dejado ahí, tal como nosotros lo leemos, pero no por sí mismos, sino por la mano de la providencia, o como se dice, la inspiración del Espíritu de Dios que los iba guiando, ¿no? A ver, el mensaje de todo el conjunto, y por ejemplo de esta parte concreta que es primero de los Reyes, pues es un llamado de Dios a la fidelidad de su pueblo, ¿no? Y eso se ejemplifica muy bien en la respuesta positiva que dieron algunos, o también en la respuesta negativa, ¿no?, que dieron los otros, o sea, su lado oscuro. O sea,
transmitir este mensaje con este valor tan importante de, por encima de todo, resaltar la fe, resaltar la fidelidad a Dios. Eso evidentemente va mucho más allá de una simple recopilación de datos, como pudieron hacer aquellos sacerdotes y levitas, va mucho más allá de una simple reflexión sobre lo que había ocurrido en épocas antiguas, sino que es evidentemente una labor directora, una labor de guía de la providencia de Dios, y eso lo tenemos que reconocer como creyentes sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de vergüenza de reconocer que los escritos de la Biblia son escritos inspirados por Dios. Ahora, reconociendo también, como decíamos al principio, humildemente que no sabemos muchas cosas acerca de este tema y que no sabemos, desde luego, quiénes son los autores humanos o las manos humanas que los pusieron por escrito. Sí, sobre todo teniendo en cuenta ese dato, ¿no? De que hoy se protege las obras literarias Sí. con normativas, leyes. En aquel tiempo no era así. Entonces, verlo, intentar juzgar con la lupa actual muchos escritos antiguos es un error que muchos parece que les cuesta superar esto, Sí, Juan Mari. y se puede llevar a muchos excesos y se puede llevar a mucho error cayendo en esa trampa, ¿no? Eso es caer en una trampa. Como dices muy bien, no se puede enfocar la literatura antigua, la Biblia misma, con nuestra lupa actual, Ujú. evidentemente. Sí, y siempre en esta misma línea, Juan Mari, ¿en qué época aproximadamente se compone este escrito? Tampoco es fácil poder responder a este tipo de pregunta, ¿no? Pero es completamente normal planteársela, ¿no? Ahora, dado que todo el conjunto deuteronomista, ¿no?, como decíamos, concluye con la destrucción de Jerusalén, del templo, y con la cautividad del pueblo judío en Babilonia, pues la investigación crítica bíblica actual entiende que la redacción definitiva tuvo que ser como muy pronto durante el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Cuando ya debieron recopilarse todas las tradiciones referentes a la historia de Israel, ¿no? Desde la entrada en Canaán hasta el final de Jerusalén y el templo, ¿no? El siglo VI, y quizá en la propia ciudad de Babilonia, ¿no?, donde muchos sacerdotes y levitas estaban allí, habían sido llevados allí, pero habrían ido con sus tradiciones, habrían ido con materiales escritos que habrían pulido mejor, ¿no? Ahora, como dicen algunos, ¿no?, la redacción definitiva, tal como nosotros la leemos, ¿no?, de Primero de Reyes y de toda la historiografía deuteronomística, pues a lo mejor puede ser de un poquito más tarde que el siglo VI, ¿no? Sería, pues a lo mejor, pues hacia el año 400 antes de Cristo, o incluso un poquito más tarde. Pero eso es una hipótesis de trabajo, ¿no? Ok. Jamás una certeza firme. Ahora, sí que sabemos que hay un punto concreto que nos ayuda más o menos a fechar, ¿no? Si el libro segundo de los Reyes, que es el que pone fin a toda esta historiografía deuteronomística, a todas estas tradiciones, narra la caída de Jerusalén e incluso cómo uno de los reyes de Judá es ensalzado en Babilonia, pues lógicamente esta colección no se pudo terminar antes de la cautividad de Babilonia, eso está claro, ¿no? O sea que a partir de ahí, siglo VI, ya para adelante, es cuando podemos decir que ya está todo escrito y todo redactado. En el Nuevo Testamento, Juan Mari, nos encontramos con muchas de las epístolas que van dirigidas a personas, a comunidades, y otras que son de manera genérica, como las cartas universales o las cartas católicas que conocemos. ¿Este escrito de primer libro de los Reyes va dirigido a alguien concreto o es también de manera genérico? Sin duda tiene un destinatario que está clarísimo, que es el pueblo judío cautivo en Babilonia durante el siglo VI antes de Cristo, o ya liberado de la condición de su cautividad a principios del siglo V, ¿no? Y es evidente que se escribe para este pueblo judío que ha pasado por una historia realmente, como decíamos, turbulenta, una historia agitada, y tiene la finalidad de ser un llamado a la reflexión sobre los momentos de su historia patria, con la esperanza de que ello lo conduzca a un replanteamiento de su realidad y a un regreso
lo que había sido su prístina fidelidad a Dios, ¿no? Su antigua fidelidad a Dios. Es decir, toda la colección que compone, de la cual forma parte Primero de Reyes, la historiografía deuteronomística, más que documento histórico, lo que tiene como finalidad es catequética. Es decir, quienes recopilan estas tradiciones, quienes las ponen por escrito, quienes le dan la forma que ahora tienen, lo hacen para que el pueblo judío aprenda sobre lo que ha sido su historia, para que reflexione sobre ella y para que no caiga en los errores, no cometa los mismos errores que sus antepasados habían cometido, pero siempre en relación con Dios, siempre en relación con su fidelidad a Dios. Por eso decimos que más que historia, es lo que habíamos dicho antes, historia de la salvación, pero escrita desde el punto de vista catequético, desde el punto de vista de la instrucción. Ya para ir finalizando con estas preguntas del millón, Juan Mari, ¿en qué idioma? ¿Qué idioma se escribe Primer Libro de los Reyes? Ahí no tenemos ninguna duda, se escribe en hebreo. Se escribe en hebreo porque es así como se ha conservado en las ediciones de la Biblia hebrea, como esta que estamos viendo aquí ahora, en lo que se llama el texto masorético judío, ¿no? Que a veces también en los libros aparece por sus siglas, TM, simplemente, ¿no? Pensemos que la lengua hebrea había sido el idioma patrio de Israel antes de la cautividad de Babilonia, y después de la cautividad siguió siendo lo que se llama la lengua sacra, ¿no? Es decir, la lengua sagrada, la lengua litúrgica, ¿no? Curiosamente, aunque toda la historiografía deuteronomística se redacta en un momento en que el hebreo ya no era o estaba dejando de ser la lengua nacional de los judíos, estaba siendo sustituido por el arameo. Sin embargo, curiosamente, los que escribieron este gran conjunto literario, que por eso decimos también que son sacerdotes y levitas, sin duda, siguieron empleando la antigua lengua, la antigua lengua del pueblo, que ahora ya era la lengua sagrada, ¿no? Entonces, esto es algo así como, por ejemplo, cuando a lo largo de los siglos de la Edad Media, por ejemplo, o incluso en la Edad Moderna, pues muchos documentos religiosos en Europa se seguían escribiendo en latín, ¿eh? Aunque la gente no hablaba latín, se hablaban las distintas lenguas que se hablan hoy, en una forma más o menos antigua, más o menos moderna, pero seguían escribiendo en latín por considerarse que el latín era la lengua sagrada, la lengua sagrada, ¿no? La lengua sacra y la lengua documental por excelencia. Lo mismo hicieron los escribas sacerdotales o levíticos que escribieron, que redactaron el libro Primero de los Reyes y toda la historiografía deuteronomística. Echaron mano de su lengua antigua, que era la lengua sagrada. Bueno, para ya finalizar, Juan Mari, vamos a hablar de dos cositas. ¿Cómo se estructura el primer libro de los Reyes? Y también esto es un adelanto para nuestros oyentes en la forma, en la temática que también nosotros vamos a llevar en todas estas reflexiones en torno al primer libro de los Reyes. De manera que, ¿cómo lo vamos a estructurar, Juan Mari? Tanto el programa como también cómo se estructura el libro. Pues lo vamos a hacer de la forma más sencilla, ¿sabes? Porque, mira, estructurar los libros de la Biblia, bueno, los especialistas, ¿no? Los que son los grandes exegetas y los grandes eruditos, a veces hacen unas estructuraciones que son tan sumamente, no vamos a decir difíciles, no son difíciles, Complejas. pero son tan sumamente complejas y detalladas, que uno a lo mejor se pierde, ¿no? Nosotros no vamos a hacerlo como siempre hacemos las cosas en Radio Anglicana, que es de la manera más sencilla posible y de la manera más accesible, ¿no? Si atendemos a la temática de Primero de los Reyes, lo que este libro narra, lo que cuenta, pues podemos dividirlo en 5 partes, ¿no? Y vamos a mencionarlas, mira, ahora mismo una por una, ¿no? Muy fácil. La primera, la muerte
y la sucesión del rey David, ¿no? Que esos son los 2 primeros capítulos, ¿no? Luego, el reinado de Salomón en todo su esplendor, ¿no? Que son los capítulos que van del 3 al 11, ¿no? Lo que ocurre después de la muerte de Salomón, o sea, la división, el cisma político y religioso de Israel, ¿no? Una división terrible entre el pueblo que ya nunca más volvería a unirse. Eso se narra en los capítulos 12 y 13, ¿no? Luego, los reinos independientes de Israel al norte y de Judá al sur, por dónde va cada uno, ¿no? Que eso abarcaría más o menos los capítulos 14 al 16, y concluimos la quinta parte con una parte que es realmente importante dentro de este libro y también del que viene, ¿no? De Segundo de los Reyes, que es el ciclo de Elías, el profeta Elías, la gran figura de Elías, que es uno de los grandes protagonistas de este libro, ¿no? Y también eso que llaman las guerras arameas, ¿no? Es decir, que tendríamos 5 partes de este libro, 5 bloques, ¿eh? No quiere decir que un programa cada bloque, ¿no? Si podríamos hacer más incluso, para ir, pues, por ejemplo, tocando con más detalle los distintos capítulos y versículos, ¿no? 5 partes y, pues, luego, pues, una conclusión general de todo ello. Es así como pensamos en principio, Dios mediante, pues, dirigir esta serie de programas en este momento. Estupendo, pues muchísimas gracias, Juan Mari, gracias a nuestros hermanos oyentes. Ahí ya tenemos pues el adelanto, hemos tenido una generalidad sobre este primer libro de los Reyes para que podamos entre semana acercarnos a este libro, reencontrarnos con él, disfrutar de su lectura y bueno, y a partir ya del próximo miércoles, si Dios así lo permite, vamos a continuar ya en esencia de reflexionar para entender mejor y comprender mejor y acercarnos, sobre todo acercarnos a este libro, a este escrito, pero sobre todo también, como siempre remarcamos, disfrutando de su lectura con un espíritu abierto y sobre todo para encontrar la verdad del Evangelio también reflejada allí en este pasaje, en este escrito del Antiguo. Yo creo que es algo que nunca debemos olvidar, ¿no, Juan Mari? Así es muy importante que cuando nos acercamos a los escritos de la Santa Biblia, ahí seguimos las consignas de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia. No se puede hacer una lectura realmente válida, realmente provechosa de la Escritura sin buscar en ella a Cristo y su mensaje fundamental. Totalmente. Así que, Juan Mari, como siempre, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros compartir contigo este espacio aquí en la radio y para los oyentes es una gran bendición, como nos lo hacen saber. Eso lo puedo decir yo de ti, de los equipos de Radio Anglicana y de todos estos amigos que nos están escuchando ahora. Gracias a vosotros. Gracias pues a todos, a Juan Mari y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Les animamos a esta semana pues dedicar un tiempo a ese encuentro con el primer libro de los Reyes. Dentro de 8 días, si Dios así lo permite, vamos a continuar con estas reflexiones en torno a él y pues no queda más que agradecer a nuestros oyentes, a los hermanos que nos han estado compartiendo sus felicitaciones, sus agradecimientos, su enhorabuena a través de nuestro WhatsApp de Radio Anglicana, los que nos han sintonizado también en toda la transmisión a través de las distintas plataformas de vídeo donde está presente Radio Anglicana, tanto en las distintas páginas y grupos de Facebook, también en kid.com, también en Telegram, que han estado allí también acompañándonos en la transmisión. Muchísimas gracias. También los que nos han escuchado al otro lado de su teléfono móvil, ahí en las aplicaciones, gracias también por estar con Radio Anglicana. Les animamos, como ya decía, dentro de 8 días para que continuemos. Hasta entonces, alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Usted está
en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Firme